vamos a platicar ahorita al respecto, pero yo quisiera saber, antes de continuar, cuál es el seminario, la asignatura que están llevando y qué semestre es. ¿O son de varios? Es Historia del Pensamiento Educativo, sexto semestre. Sexto semestre. Y el seminario se llama Pedagogías Libertarias. Pedagogías Libertarias, excelente. Bueno, ¿ustedes habían escuchado hablar de Ivan Illich anteriormente o es hasta que llegaron aquí a esta clase que lo conocen? Lo pregunto porque a mí me sucedió algo muy extraño cuando recién también conozco al pensador, ¿no? ¿Alguien lo conocía previamente o es hasta aquí que lo conocieron? Hasta aquí. Les pregunto porque Ivan Illich es hasta ahora un pensador un tanto desconocido para la historia del pensamiento educativo, no solamente latinoamericano, sino en el mundo. Es un pensador que si busca uno en las biografías, en la bibliografía, o en las antologías sobre el pensamiento educativo, no está presente. Obviamente vamos a ver por qué, ¿no? Porque sus propuestas son un tanto polémicas, pero aún así hay otros pensadores de la desescolarización que sí aparecen en las antologías o sí están presentes en los libros de texto. Entonces, una de mis principales preocupaciones e inquietudes era el ver esto: ¿por qué Illich no está presente en la discusión académica de la gente que se forma en educación? ¿Por qué Illich no aparece como un autor o sus ideas no aparecen como ideas a debatir en una universidad? Bueno, tengo mis hipótesis, pero quiero platicarlas con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, a manera de la presentación que hicieron las compañeras y de este hermoso tríptico que tengo aquí en mis manos, empezaré por unas notas biográficas del autor. Illich nace en Austria en 1926, pero no es austriaco. Bueno, es austriaco porque nace en Austria, pero su papá era croata y su mamá era alemana de descendencia española. Entonces él cuenta que en su casa no se hablaba una lengua materna así como nosotros hablamos el español, sino que se hablaban varias lenguas maternas, ¿no? El alemán, el croata, el español, entre otros. Entonces nace Illich en Viena, en Austria, porque su mamá tenía un embarazo complicado y los mejores doctores estaban allá en ese país, ¿no? Nace y se lo llevan a una isla al sur de Dalmacia, en la casa de sus abuelos, y ahí crece él hasta que muere su padre. Muere su padre y es condenado a vivir pues en un eterno exilio, porque como su madre era judía, para finales de los 30 ya el nazismo perseguía a quienes tuvieran ese tipo de descendencia, ¿no? Finalmente llega a Roma, a Italia, en donde por asilo político y demás logra insertarse a la vida académica y estudia él para ser sacerdote. La primera parte de su vida es un padre, es un cura. Viaja a Estados Unidos en 1951, creo, no recuerdo bien, 51. Lo envían a Nueva York y él empieza a trabajar en una parroquia ahí afuera del barrio latino, del barrio puertorriqueño, y es entonces donde dice Illich, el propio Illich, que surge como una gran inquietud para él el trabajar con personas que eran consideradas como parias o como, vamos, con personas de segundo orden. Hagan de cuenta como los migrantes que vienen aquí a Mexicali, ¿no? Como los hondureños o como los haitianos, que al principio consideramos como una amenaza o como un peligro, ¿no? Entonces, a Illich le toca trabajar en una parroquia ahí en la comunidad puertorriqueña. Se da cuenta de varias pues cosas que van definiendo su pensamiento, sobre todo lo que tiene que ver con cómo aceptamos
o cómo recibimos al otro, al diferente, en una sociedad tan llena de prejuicios, en una sociedad tan llena de, pues, ¿cómo decirlo, no? Tan llena de información o desinformación que provoca ciertas actitudes y comportamientos hacia el otro, hacia el distinto, el diferente y el migrante. Entonces él trabaja con la comunidad puertorriqueña en su parroquia, con tanto éxito o digamos que con tanto impacto, que lo invitan a Puerto Rico las autoridades del país o de la isla, que no es un país independiente aún, y lo hacen vicerrector de la Universidad Católica de Puerto Rico, y es miembro como de un consejo de ahí de educación de la isla, así como la SEP. Y dice Illich, cuenta el propio Illich, que es a partir de que entra a ser vicerrector y parte del consejo de educación, que empieza a pensar seriamente en los problemas de la educación y de la formación. Encuentra una serie de nuevos conceptos que empiezan a introyectarse en el campo educativo, como lo es la planeación, la programación, la formación de recursos humanos, que empiezan estos a hacerle como ruido, porque hasta entonces estos conceptos eran propios del lenguaje empresarial o del mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el campo educativo empieza a asimilar conceptos propios de las empresas, de la industria o del mercado, para organizar las dinámicas pedagógicas. Hoy en día ya no nos aparece tan extraño el escuchar administración educativa, management, currículum y demás, porque se han vuelto parte del léxico de la formación de los docentes y de la formación en educación, pero hasta entonces esto era impensable, ¿no? Entonces, bueno, Illich dice, ¿qué está ocurriendo al interior de las escuelas? Estamos empezando a incorporar conceptos devenidos de otras áreas o de otras ciencias, como la administración, la contabilidad y demás, que impactan la formación, repito, no solamente de los estudiantes, sino de la dinámica misma de los docentes. Muy amable, muchísimas gracias. Obviamente pueden interrumpirme cuando lo deseen, cuando gusten. Yo aprovecho a hablar de Illich porque con esto que les estoy comentando, no hay espacios para hablar de Illich o sobre Illich, o mucho menos de las ideas de Illich. Entonces, cuando me dan la oportunidad, hablo como megolico, pero me pueden detener cuando ustedes quieran, ¿no? Bueno, ¿y por qué no se habla de Illich? Porque para la escuela o para la academia es visto como un cura, como un sacerdote ahí hipioso que hablaba sobre temas extraños, raros. Pero también para la iglesia, di clases en el seminario mucho tiempo, y también para la iglesia hablar de Illich es como hablar de un pensador, pues un anarquista, un radical que no cabe en su discurso, ¿no? Entonces, no es fácil hablar desde la academia de Illich, ni tampoco hablar desde la iglesia de Illich, porque en ambos lados incomoda, bueno, incomoda porque dice algunas verdades, ¿no? Bueno, regreso al punto. Entonces Illich se da cuenta de que está atrapado en una nueva forma de pensar la educación, en una nueva forma de pensar la formación humana, y que él pues requiere tratar y profundizar, ¿no? Previamente a los escritos sobre educación, él había hecho escritos sobre, digamos, una suerte de crítica a las instituciones, particularmente critica a la Iglesia católica, y la considera como la mayor empresa mundial, pero no solamente la mayor empresa mundial, sino la empresa que configura la forma en que se organiza la sociedad moderna. Es decir, Illich critica a la Iglesia por ser la madre, la gestora del mundo actual, y a su vez la forma en que organiza la sociedad al interior. Esto le valió también muchas críticas, le valió muchos enemigos, muchas enemistades, y finalmente también lo corren de Puerto Rico por ser un personaje pues non grato. Lo corren de Puerto Rico porque
sus ideas no estaban alineadas con la corriente pues, de derecha de la isla y demás, ¿no? Entonces lo corren de Puerto Rico, pero él ya tenía esta inquietud, él ya tenía esta vocación de pensar la formación humana en términos más allá de lo que la institución cómo se estaba constituyendo. Él emprende un viaje a América Latina. Si seguimos como la trayectoria de Europa, del centro de Europa, casi un poco acá en el Mediterráneo, se va a Roma, Italia, de Italia brinca a Estados Unidos, de Estados Unidos brinca a Puerto Rico, y de Puerto Rico, cuando lo corren, él emprende un viaje, como decimos acá en México, de mochilazo por toda América Latina. Viaja a Brasil, donde tenía algunos compañeros y amigos, entre ellos el gran Paulo Freire, y de Brasil va subiendo por toda América Latina, va subiendo pues de mochilazo, ¿no? Entre el raite, a pie y demás, y cuentan ahí unos biógrafos que justo en la parte más alta de ahí de Perú, sufre un desmayo por la altura y despierta unos días después en una choza con una comunidad boliviana que le da ahí también asilo, ¿no? Finalmente llega a México en esta travesía, en este viaje, llega a México y comienza a pensar en lo que sería su próxima tarea, ¿no? Que era la de formar, en el principio era formar religiosos, pero también a laicos en el idioma español. Abre una pequeña escuela en Cuernavaca porque él dice que es el mejor lugar geográficamente, el más apropiado para abrir su escuela, una escuela que se llamaba el Centro Intercultural de Formación. Cuando hablamos de interculturalidad me refiero a que ya tenemos una noción del término, ¿no? Es la manera en que convivimos personas de diferentes culturas y bueno, cómo esto requiere de ciertas cualidades, por no decir competencias para las personas, ¿no? Entonces él abre ese Centro Intercultural de Formación en Cuernavaca, en donde su principal propósito o objetivo, o el primero, era la formación de religiosos y laicos que iban a América Latina a ayudar. Todavía se hacen este tipo de misiones, la iglesia todavía tiene este tipo como de prácticas, ¿no? Que envía a gente a las comunidades más remotas a ayudar. Sin embargo, lo que Illich hacía era justamente lo contrario. La gente que iba a su escuela, aparte de aprender el español, aprendía que lo que estaban haciendo, en lugar de ayudar, afectaba a las comunidades o a las culturas de América Latina. Porque, para empezar, se generaba esta idea de que América Latina era un lugar de gente carente de servicios, carente de cultura, que es necesario importar a gente para que nos ayude y solucionar nuestros problemas. Entonces, lo que hacía, dice Illich, estos pues, bien intencionados que venían a ayudar era a propagar un estilo de vida muy a la norteamericana, el American Way of Life. Venían acá a presumir y a tratar de imponer otro tipo de cultura que las culturas nativas o las culturas de América Latina no necesitaban. Entonces, lo que Illich hacía era tratar de desalentar esos propósitos, desalentar esas formas de ayuda y que se regresaran a sus comunidades. Es decir, eran buenas intenciones, pero para efectos prácticos, para efectos de nuestras propias culturas, no era necesario esa intervención, ¿no? Con el tiempo se le sumaron otras personas a este Centro Intercultural de Formación y abre lo que posteriormente se va a conocer como el CIDOC, el Centro Intercultural de Documentación, en donde empieza esta era ya de la desescolarización como tal, ¿no? El CIDOC abre en el 66 y cierra en el 66. Para entonces Illich ya estaba pues
plenamente arraigado a la vida de México y obviamente en Cuernavaca, y se hizo de un grupo de amigos que lo respaldaban, pero también el CIDOC servía como una suerte de universidad alternativa en donde venía gente de otras partes del mundo a impartir cursos, seminarios, donde no era de asistencia obligada, es decir, cuando digo que es una universidad alternativa, funcionaba sin lista de asistencias, sin un currículum estricto que hay que seguir, obviamente sin competencias a desarrollar, sino prácticamente eran disertaciones, diálogos como el que estamos teniendo ahora. Llegaba una persona experta en un tema, platicaba con la gente si le interesaba asistía, si no le interesaba pues no asistía, y se creaba una suerte de coloquio en donde se construía el conocimiento de manera colectiva. Repito, ahí es donde surge la desescolarización como concepto, o mejor dicho, como práctica, porque el concepto también viene de otros autores. Y bueno, me detengo un poco aquí para hablar de la desescolarización, o al menos para plantear unos puntos que son necesarios para entender el pensamiento de Illich, ¿no? Cuando hablamos de desescolarización, lo primero que se nos viene a la cabeza es la abolición o la desaparición de todas las escuelas en nuestra sociedad. Salud. Y digamos que esa es una verdad, pero una verdad a medias, porque lo que la desescolarización también plantea es, bueno, si existen las escuelas en nuestra sociedad, deben tener algún beneficio y algún propósito. Sin embargo, no hay que confundir educación con escuela, y esto es parte importantísima del planteamiento de Illich. Cuando confundimos la educación o la formación humana con la escuela, lo que estamos haciendo es confundir los procesos con las estructuras o los medios con los fines. Que esto es algo, digamos, muy particular de la modernidad o del capitalismo. Tendemos mucho a confundir los medios, es decir, los medios por los cuales conseguimos algo, con los fines, los propósitos para determinada actividad. Entonces dice Illich, al confundir la escuela con la educación, estamos confundiendo precisamente esto: medios con fines. Podemos nosotros imaginar, o podemos nosotros en nuestra vida cotidiana pensar de qué otras maneras nosotros accedemos a un cierto tipo de educación o a un cierto tipo de información. Aparte de la escuela, ¿cuáles serían otras plataformas u otras maneras en que nosotros nos hacemos de educación o compartimos información? Con la familia. ¿Perdón? Con la familia. La familia es, digamos, la principal. ¿Con quiénes más? ¿O con qué más nos formamos? La red, el internet, nos comparte muchísima información. Las actividades recreativas, los libros, los amigos. Es decir, existen muchos espacios de socialización, existen muchos espacios en los cuales interactuamos y, digámoslo de manera informal, también nos formamos, también nos educamos. Entonces, pero se me olvidó a dónde iba, y eso me pasa muy seguido. Estabas con la propuesta de la escuela alternativa desescolarizada y la idea de la desescolarización. Sí, bueno, entonces decíamos, la desescolarización plantea que la escuela no es la única instancia o no es el único espacio donde compartimos información y donde nos educamos. Existen otros y quizás hasta más importantes y de mayor impacto para la persona. Sin embargo, lo que hace la escuela, dice Illich, bueno, Illich y otros pensadores de la desescolarización, lo que hace la escuela es darnos un diploma, un grado o una suerte de título
que le permite al sujeto escalar socialmente. Salud. O al menos eso se suponía hasta algunas décadas, ¿no? Hasta hace algunas décadas el título le ayudaba a la gente a obtener una mejor forma de vida. Ahorita, quién sabe, ¿no? Ahorita lo dudo, pero no solamente lo dudo, estoy seguro, pero no quiero entrar en ese tema, porque a veces puede ser un tanto frustrante o un tanto fuerte, ¿no? Bueno, entonces continúo con la breve biografía, que ya se está extendiendo demasiado. En el 66, Illich cierra el CIDOC, cierra esta escuela porque ya había cumplido su ciclo, y él se dedica a ser un conferencista, a ser un profesor invitado en diversas universidades del mundo. Viaja a Alemania, viaja a Estados Unidos, pero siempre guarda un espacio de su año para venir a México a escribir, ¿no? Acá tenía su choza, su casa. Illich muere en el 2002 a raíz de un cáncer que se le forma en el cachete. Si ustedes buscan en internet van a aparecer algunas fotos de Illich con una protuberancia aquí, una bola, él decía, pero que él se negó a tratarse médicamente porque, bueno, él también redactó un libro sobre la crítica a la medicina moderna. Justo pensando en esto que les comentaba, de que confundimos medios con fines, tendemos a confundir también la salud con los hospitales, tendemos a sustituir, decíamos, la educación por la escolarización, o a veces también, y esto es muy contemporáneo, confundimos la seguridad pública con más policías o con más militarización. Todo esto, decía Illich, termina produciendo lo contrario, y este concepto es clave para entender el pensamiento de Illich, que es el de la contraproductividad. Contraproductividad significa que las instancias que se crearon para dar un bien o una satisfacción terminan produciendo lo contrario. Lo voy a decir en términos más didácticos. La medicina, que es algo que nos ayuda a generar mejor calidad de vida, rebasado cierto límite, la medicina nos enferma. A esto se le llama iatrogénesis, cuando la medicina termina produciendo enfermedad. Dice Illich, los coches, o los autos, o los carros, o como le queramos llamar, nos sirven para transitar de un lugar a otro a una distancia en un menor número de tiempo. Sin embargo, muchos carros en la calle generan tráfico y generan embotellamiento. Entonces lo que ocurre es que pasado cierto límite, cuando algo se suponía que era bueno, se convierte en algo malo. Bueno, el caso de la medicina, el caso del transporte, el caso de la seguridad, decíamos, se supone que la policía está para resguardar el orden y la seguridad, pero rebasado cierto límite, pues aparecen incluso la militarización en las calles, y bueno, esto genera lo que hasta ahora ha cobrado muchas vidas aquí en nuestro país, ¿no? ¿Y qué pasa con la educación, ¿no? Dice Illich. ¿Dónde están los límites de la escolaridad? ¿Dónde están los límites de esta institución? Porque demasiadas escuelas, ¿qué producirá? Dice Illich, esa pregunta. ¿Qué es lo que produce demasiada gente con escolaridad en una sociedad como la nuestra? Lo primero que genera es desempleo. Es decir, demasiados titulados no pueden competir, bueno, compiten, pero no alcanzan a trabajar todos en aquello para lo que estudiaron.
Entonces, ¿qué sucede con esa obra de mano calificada o sobrecalificada que está ahí sin poder trabajar para aquello que estudió? Bueno, varias pueden ser las hipótesis, ¿no? Una de ellas es que se... Cuba, ¿no? ¿Mande? En Cuba, por ejemplo. Pues en todas partes. Pues tienen todas la mayoría carreras, no hay trabajo. Cuba, digamos que fue uno de los principales ejemplos de América Latina, pero está China, está también Europa, ¿no? Parte de Europa, y ahora comenzamos, exactamente, y ahora comenzamos con América Latina, ¿no? Hay mucha gente, hay muchos jóvenes que desde chico compramos el paquete de la escolaridad, pero no nos pusimos a pensar en qué iba a ocurrir después de que egresamos de la licenciatura. Entonces, esto es parte de la crítica de Illich a la desescolarización. Cómo nos calificamos tanto o nos educamos tanto, nos especializamos tanto, que llega un punto en el que no puedo aplicar mis conocimientos de manera tal, y termino trabajando en otra cosa que no fue mi área de expertise o mi área de especialización. Entonces lo que sucede es que se abarata primeramente la mano de obra, se abarata el trabajo. Con esto quiero decir pues que terminamos por querer trabajar en aquello que estudiamos, cobrando o aceptando salarios muy bajos. Y lo otro es que trabajamos en lugares en los cuales mi perfil de egreso no está previamente diseñado. Entonces, tenemos aquí dos ejemplos de cómo esta sobreescolarización afecta la vida de una sociedad y la vida de una juventud. Porque obviamente nosotros entramos a la escuela, entramos a la universidad con el ánimo de superarnos o con el ánimo de producir un bien en nuestra sociedad. Terminamos la escuela y cuando nos damos cuenta de que no tenemos trabajo o de que terminamos trabajando en otra parte por un salario menor, esto genera frustración, esto genera una suerte de enojo o termina generando estados de ánimo que también repercuten en el cuerpo social. Entonces hoy en día tenemos a una generación de jóvenes trabajando, ocupando un espacio en la sociedad con un cierto grado de frustración, de enojo o de aceptando condiciones laborales muy precarias. Entonces dice Illich, esto es preocupante porque esto es el modelo que se le está vendiendo a América Latina. Él tiene un libro, un panfletito, un pequeño libro muy famoso que se llama En América Latina, ¿para qué sirve la escuela? Y esto habría que preguntárnoslo ahora, a casi ya 40 años de distancia de la emergencia o de la salida de este tipo de pensamiento. En América Latina, ¿para qué ha servido la escuela? Y decíamos, Illich decía con mucha claridad que ha servido para polarizar a la sociedad en gente escolarizada y gente no escolarizada, en gente calificada, una mano de obra calificada, pero inservible o inútil al cuerpo social, pero muy útil al capital empresarial y demás. Y otra cosa también, para lo que ha servido la escuela, es para seguir generando este desempleo que genera mucha riqueza, contrariamente, ¿no? Decíamos, nosotros desde muy pequeños compramos el paquete de la escolaridad. Y bueno, la compran nuestros padres porque ellos son los que nos obligan a ir al jardín de niños, al kinder y luego a la primaria y demás, ¿no? Pero una vez que compramos nosotros ese paquete del kinder, estamos obligados a culminar toda esa trayectoria en la universidad. Se crea este imaginario de que pasamos del kinder, escalamos un peldaño hacia la primaria, escalamos otro peldaño a la secundaria, otro a la preparatoria,
otro en la universidad y ahora casi estamos obligados a los posgrados de manera ascendente. De tal forma que si uno de nosotros, por muchas cuestiones, no continúa con ese camino o ese efecto en nuestro imaginario de gran impacto, porque cuando compramos el kinder, repito, estamos obligados a terminar la universidad. Y ahora con la reforma educativa que incluye la universidad como obligatoria. Entonces, esto es importante plantearlo a 40 años y con lo que está sucediendo no solamente en México, sino en América Latina, porque hay movimientos estudiantiles que pugnan por una educación libre, gratuita y demás, que es muy bueno, pero hay que tener conciencia de los peligros de la escolaridad, de los que nadie habla. Decíamos, un bien, pasado cierto límite, se convierte en un mal. Y lo vemos incluso, para ejemplificarlo mejor, con la comida. Todos sabemos que para que nuestro cuerpo esté sano, funcione, para que nuestras neuronas puedan aprender lo que vemos en la escuela, pues tenemos que desayunar y tenemos que comer y demás, ¿no? Sin embargo, la comida, que es un bien, tiene un cierto límite. Si pasamos ese cierto límite, pues la comida, en lugar de generar un bien, va a generar un mal. Va a generar sobrepeso, colesterol, triglicéridos y demás. Repito, la idea de Illich no es abolir o que se acaben las escuelas dentro de la sociedad, sino ver hasta dónde un bien termina produciendo un mal. Tanta escolaridad, si lo planteamos en términos de Illich, produce hasta cierto grado de estupidez, hasta cierto grado de idiotez. ¿Por qué? Porque en una sociedad como la nuestra estamos obligados a consumir servicios para absolutamente todo. Voy a decirlo de otra forma. Hace quizás unos 30, 40 años, una persona podía construir su casa. Y esto no generaba ninguna implicación política ni delincuencial como hoy, ¿no? Una persona podía nacer en su casa. Tenemos a lo mejor algunos familiares que nacieron en sus casas. O digamos que son prácticas que ocurren todavía, pero en la lejanía, ¿no? Afuera de la ciudad. Hoy en día no, hoy en día estamos obligados por cuestiones de salud, por cuestiones de infraestructura, por cuestiones de vayan a saber ustedes qué más cosas, a recurrir a expertos en esos campos para poder llegar a tener un servicio. Se friega una llave del lavabo y ya le hablamos a un plomero, ¿no? Ya nosotros no sabemos ese tipo de conocimientos. Cuando, repito, a lo mejor hace 20 o 30 años la gente sí sabía cambiar esas cosas, ¿no? Un cerrajero, no sé, estoy diciendo ejemplos muy burdos, pero para dar la idea. Hoy no. Hoy cualquier cosa que nos ocurre, estamos condenados a comprarlo. Hay una sobreespecialización y estudiamos para ello, pero esa sobreespecialización solamente nos hace conocedores de un microcosmos de conocimiento, el cual nos sirve para determinadas cosas, pero no para vivir una vida en sociedad. No sé si estoy siendo claro con el ejemplo, ¿no? No sé si estoy siendo, cuando no sea muy claro, quiero que me interpelen para ver si puedo aterrizar. Me cuesta mucho trabajo aterrizar, entonces. La medicina, por ejemplo, ¿no? Antes te curabas te daba gripe, te curabas con un remedio casero, que generalmente era muy efectivo, en 2 o 3 días ya estabas bien. Hoy la gente, si le da gripe, va y se compra cantidad de productos en la farmacia y la gripe les duran 10, 15, 20 días. La salud es, digamos,
el espacio o la institución, mejor dicho, la medicina, que mejor ejemplifica esto, ¿no? Esto que dice la maestra Perla es muy importante. La salud depende de uno. O sea, el cuidado de la persona es a través del ejercicio de su propia voluntad. Y cuando nos enfermamos, existe un especialista al cual vamos, visitamos, obviamente nos cobra un dinero si no tenemos seguro y demás, pero nos receta algo genérico, es decir, algo que es para todos y para nadie. No conoce el cuerpo de cada uno, no sabe cómo reacciona y demás, pero nos dan una medicina, unas pastillas para un remedio. Y dejamos el campo de la salud al especialista, dejamos el campo de nuestro cuerpo a un especialista. Cuando la salud es tarea de cada uno de nosotros. Lo mismo pasa con la educación, o lo mismo debiera pasar con la educación. La formación, la educación es responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero a veces creemos o dejamos nuestra educación en manos de los especialistas, cuando en todo caso el especialista debe ser en lo que se ha convertido actualmente, o esperemos que se convierta, en un facilitador, en una persona que encausa y no que impone, ¿no? Para todo esto es para entender el pensamiento de Illich en torno a un problema en específico como lo es la escolarización, y para entender el espíritu de los tiempos, porque en ese entonces Illich era considerado pues no sé si conozcan a un pensador contemporáneo que se llama Slavoj Žižek, que se ha convertido en un rockstar así de la academia y la conferencias. Bueno, pues Illich era una persona muy parecida, ¿no? Aparecía en televisión, en radio, en prensa, y sus ideas eran tan polémicas que no pasaban desapercibidas, ¿no? Pero repito, eran críticas que se le hacía a una nueva era en la cual estaba entrando América Latina, que era la era del desarrollo en los 60s, en los 70s, y que Illich quería poner especial atención en ello y poner ciertos límites, o al menos que la gente fuera consciente de ciertos límites. ¿Qué más decir de Illich? Bueno, la escuela que fundó, decíamos, la cierra porque sufre amenazas, lo citan incluso en el Vaticano a que comparezca ahí como el rebelde que supuestamente era. Total, él decide renunciar a sus intereses eclesiásticos para dedicarse a la vida universitaria. Deja entonces a un lado de la iglesia, pero imparte cátedras en muchas universidades, decíamos, en el mundo, y constantemente regresa a México a trabajar con sus colaboradores y a escribir. Regreso un poco entonces al tema que nos convoca, que es el de la desescolarización. Y para entender un poco más de lo que es la escolarización y la desescolarización, tenemos que centrarnos en la figura de la institución como tal, de cómo no podemos comprender el mundo moderno, el mundo capitalista, el mundo actual, sino es a través de la figura de la institución como la organizadora de nuestra vida y de nuestras actividades cotidianas. Tanto así que incluso le han llamado a la familia la primera institución, que es donde aprendemos justo, pues dicen los pedagogos y los psicólogos, el lenguaje, los valores, nuestro rol y demás, ¿no? De hecho, ya son de educación inicial. Entonces, ustedes deben saber que la familia es una institución que tiene un propósito, que es el de quitarle lo salvaje al pequeño gran salvaje, ¿no? Es decir, culturizarlo, y si lo decimos en términos a lo mejor más impactantes, humanizar a ese que no es todavía un ser humano, bueno, que es un ser humano, pero que no ha aprendido a ser un ser humano. Entonces esa institución, como es la familia,
tiene ciertos roles, tiene ciertas funciones, con un propósito que es el de iniciar al pequeño infante en la vida en sociedad. Después, ese niño va transitando, decíamos, de institución en institución, en donde supuestamente va adquiriendo conocimientos, donde actitudes, valores, para que llegue a ser un ciudadano. Y digo supuestamente porque a veces no ocurre. Entonces, nuestro camino o nuestra formación humana ha sido una formación dentro de espacios institucionales, ha sido una formación institucionalizada, desde la propia casa hasta el paso por las diferentes escuelas, hasta el paso por incluso la iglesia también, quienes sean creyentes o quienes vayan a la iglesia, pues es una institución que también tiene sus valores, también tiene sus formas, e impacta en la formación de cada uno de nosotros y de cómo vemos no solamente la vida, el mundo, sino a los demás. Pero la institución tiene una particularidad que es necesario acotar. Aparte de generar roles, impone ciertas conductas. Digamos que nos va enseñando a cómo reconocemos la figura del otro a partir de sus funciones, de sus roles. En la familia hay una persona que detenta el poder y que los demás obedecemos o estamos para hacerle caso, ¿no? ¿Quién sería en este caso? Pues a veces el papá, a veces la mamá. Antes era el papá, ahora ya es más la mamá. Pero hay una distinción muy clara de roles. Hay quien tiene el poder, quien tiene el mando, y hay quien obedece y quien se pone a su servicio. En el trabajo también existen estos roles, ¿no? Hay una persona que manda y hay una persona que obedece. En este caso, el patrón y el trabajador, el empleado. En la escuela tenemos también esto, ¿no? El maestro es quien detenta la voz, quien detenta el poder. El alumno es quien obedece y quien está al servicio. Entonces, lo que genera la institución al principio es esto, a identificar nuestro rol dentro de este espacio institucional para ver en dónde estamos situados y quién es quien detenta la voz. Curiosamente, el infante es el que no tiene la voz todavía, ¿no? El quien debe obedecer, acatar y portarse bien. De manera general, de manera general, porque justo en uno de los diálogos que teníamos sobre todo con algunas chicas que participan aquí en este seminario y que trabajan con niños, justo me contaban eso, que hay niños ahora que tienen el poder y que son los que parece que mandan, ¿no? Me comentaban, o con lo que alguien quiere compartir su experiencia, o cómo los niños, ¿quieres compartirlo? ¿Cuento todo lo que hacen? Pues de manera muy general. Soy ingeniera, cuido dos niños que son un desastre, no obedecen órdenes, me golpean, son malosos, entre ellos se pegan. Y pues es eso, no hacen caso, por más que uno les diga las órdenes, pues ellos dicen no, y es no, y escupen, golpean y hacen berrinches y para todo. ¿De qué edad? De 3 y 6. Y luego había otro El de caso. 3 todavía tiene chance de salvarse. Bueno, no sé. El de 6, no sé. Es el más malo, así que no sé. Los dos son un desastre. Y había otros casos que comentaban que así se trataba, porque hablábamos de la educación Montessori. Y entonces pensaba, bueno, ¿qué está pasando hoy en día? Y no sé cómo vería Ilish esta sociedad de hoy, que a lo mejor está más, a lo mejor ya no el centro, no es la escuela, pero tampoco es la familia, pero pues no sé qué sea exactamente. Eso es un problema bien complejo, porque obviamente, y estoy de acuerdo con estos ejemplos, el niño es un actor social que ha tomado mucho poder, incluso tienen derechos, ¿no? Y digamos que no es malo, al contrario, es bueno que tengan derechos
pero ellos han sabido tener ese poder y lo han encauzado para muchas cosas, ¿no? Y tan es así que son los que terminan mandando en su casa. Y digamos que eso no es malo del todo, ¿no? Que se generen espacios más horizontales de asimilación y de relación humana. Lo malo es que lo hacen de una manera quizás equivocada o de una manera que no es la propia. Como hemos aprendido con esta estratificación, vienen siendo tiranos, pero o sea, ya no es el adulto. Son los nuevos tiranos, los niños son los nuevos tiranos. Sí, eso es verdad. Pero son ejemplo también es un claro ejemplo de un tipo de sociedad o de este tiempo, pues. O sea, nunca antes los niños tuvieron tanto poder como lo han tenido hoy. Nunca los niños han tenido tanto, ¿cómo llamarle? Pues sí, ¿no? Tantas libertades, tantos espacios, tanta información. Están sobreestimulados en algunos casos. Pero es parte de una época, de un tiempo en el cual nosotros seguimos pensando a los niños con unas categorías que a lo mejor ya no aplican, ¿no? Es decir, hay que aprender a Piaget, obviamente, hay que aprender a Montessori, obviamente, pero ellos estudiaron a niños de su tiempo. Ahora hay que ver qué hacemos con ese conocimiento con los niños que nos toca vivir hoy en día. Unos niños adictos a la tecnología, adictos a la red, ¿no? Adquieren estímulos de muchas fuentes que incluso a veces nosotros no tuvimos y que no sabemos qué hacer. El reto está también en nosotros como formadores y como especialistas, digamos, pedagogos. Está en eso, en tratar de identificar cómo son los niños de ahora y cómo podemos ayudarles, porque que requieren ayuda y lo piden a gritos. Pero no es con dogmas o con categorías o con teorías del pasado. Quererles aplicar eso es imposible. Repito, esas teorías nacieron en un tiempo con una niñez y una juventud muy distinta a la nuestra. Sí, justo era eso el comentario porque con Montessori, pues de hecho ni los niños prácticamente no existía como categoría, ¿no? Y entonces no eran pensados, y entonces ella planteaba una libertad cuando tenían una educación que era como apoyaban en la casa, hacían tantas cosas, porque eran un miembro más de esa familia y como tal en la medida de sus posibilidades iban haciendo, y tenían una disciplina que entonces ella veía y aplica una libertad en el espacio áurico y con otras formas, y entonces obtenía algunos resultados. Pero hoy los niños vienen de un entorno distinto, entonces aplica trabajar o desde la perspectiva de Montessori con niños que no tienen el contexto que ellos los tenían, les está causando problemas a las escuelas. Y nos está causando problemas como educadores, ¿no? Porque no sabemos cómo acceder a ellos, no sabemos cómo hablarles, en qué lenguaje. Digo, lo que estoy diciendo es que no dejemos a un lado a Piaget ni a Vygotsky, no. O sea, hay que asumirlos, pero hay que ver ahora cómo aprendemos de esos niños. Porque ahora tampoco les podemos dar una nalgada, ¿no? También casi nos mandan a la Inquisición si le pegamos a nuestros hijos. No sabemos cómo tratarlos, no podemos pegarles, se han convertido en los grandes rectores de la escuela y de la casa. Y luego trae problemas para la familia, trae problemas para los papás, ¿no? Pero en fin, bueno, quiero retomar, pero no me acuerdo dónde me quedé. Bueno, ya me acordé, ya. Entonces tenemos los espacios institucionales como los espacios formadores en la vida moderna. La familia, decíamos, la escuela, el trabajo, la iglesia. En todo el mundo tenemos una persona que manda y una que obedece. Esta verticalidad en las relaciones humanas tiene un propósito, y es el de comenzar
a ver a nosotros como un necesitado de otro. Necesitamos a otro para poder sobrevivir, necesitamos a otro para poder convertirnos en humanos, pero hasta cierto punto. Porque la mirada institucional, o nuestra mirada institucional, también, si no lo ejercemos un cierto límite, se convierte en algo deshumanizador. ¿Qué quiero decir con ello? Cuando entra la maestra Perla por la puerta, entra la profesora, entra la maestra. No entra Perla Guadalupe Castillo Solís, ¿no? Sino entra una función, entra un rol. Entonces lo que hacemos nosotros no es mirar personas, sino mirar roles y funciones que jugamos. Cuando pido un Uber, por ejemplo, ¿no? Y me subo a él, miro al chofer, ya sea hombre o mujer, pero miro un chofer, no miro a Juanito o a Marianita, ¿no? Miro a una persona que cumple un rol o una función en nuestra sociedad. Cuando voy aquí enfrente a los tacos que están bien buenos, pues no miro al señor que se llama, voy a ponerle un nombre, Gonzalo, pues, sino miro a un taquero que, pues, está trabajando ahí y me da un servicio. Esa es una mirada institucional, en donde yo no veo a la persona, sino lo único que hago es interactuar con ella a partir de su función o de su rol dentro de un espacio institucional. Esto no es malo, decíamos, pero llevado a cierto punto deshumaniza las relaciones humanas. Tampoco estoy diciendo que lleguemos a nuestra casa y dejemos de mirar a nuestra mamá como mamá, ¿no? Digo, es un ejercicio que a veces yo lo hago con mi mamá cuando la visito, porque cuando le quito ese disfraz institucional, cuando le quito ese rol, cuando la dejo de ver como mamá, me aparece como Marta, se llama Marta. Y Marta es una persona sumamente compleja, pero muy chistosa, y cuando la empiezo a ver como ser humano, me cambia la perspectiva. Y cuando le cambio el chip y la veo como mamá, y la veo como un rol, y la veo como algo que está institucionalmente mediado, pues ya le doy otros atributos y me aparece de manera distinta. Entonces, les digo, tampoco quiero que dejen de ver a su mamá como su mamá, pero sí a que la pensemos en términos de relaciones humanas. Nuestra formación es eso. Accedemos a espacios en donde media entre nosotros una relación de funciones o de roles y no de personas. Entonces eso trae en consecuencia una cierta frialdad, por llamarlo de alguna manera. Cuando accedemos a estas relaciones de roles y funciones, no nos preocupa el otro como persona, no me preocupa el otro como un ser humano, sino me preocupa, o más bien dicho, me ocupa el otro como un rol o una función. Y esto como educadores nos debe servir mucho, porque estamos frente a personas, frente a seres humanos y no frente a funciones. Es decir, estamos frente a un niño que se llama de tal manera, que tiene una historia personal de tal trayectoria, que tiene un problema como tal, y entonces yo tengo una función como pedagogo muy específica, que es la de acompañarlo. Justamente el concepto de pedagogía a mí me sirvió mucho para estudiar a Illich, porque el concepto de pedagogía es la etimología griega paidos agogé, que significa acompañar al niño. O sea, el pedagogo etimológicamente es un acompañante de un niño. E históricamente, en la Grecia antigua, pues,
El pedagogo, no era aquel que estaba en la escuela dando clase. El pedagogo era el esclavo que le agarraba al niño la mano para llevarlo a la academia, al gimnasio, a que aprendiera. Ese pedagogo era una persona que servía de apoyo, de guía al niño, y no era el que le enseñaba o supuestamente educaba al niño, ¿no? Ese concepto para mí es fundamental porque nos ayuda a asumir un rol o una responsabilidad histórica muy importante. Pedagogo entonces sería aquel que camina de la mano, que acompaña al otro en su camino, y no aquel que le impone un conocimiento o un saber y demás. Fíjense cómo la noción moderna de pedagogo cabe más dentro del espectro institucional y cómo la noción de pedagogo antiguo nos mete más como en una relación de siervo, ¿no? de esclavo, digamos, o de servidor. Yo le sirvo al otro que me necesita, ¿no? Yo le sirvo al otro que requiere de mí. El otro me aparece entonces como un ser humano, como una persona que está necesitada de mí. Repito, obviamente son conceptos que tienen una importancia y un peso histórico muy significativo, y por ello siempre tenemos que estar pensando como estudiantes cuándo nace la teoría, cuándo nace el concepto, en qué contexto se desarrolla para poder comprender históricamente la trama. ¿Voy bien de tiempo? Nos quedan unos 15 minutos. 15 minutos, bueno. ¿Qué es lo que hace la escuela, decíamos, con nuestra formación humana? Decíamos, primeramente nos enseña a convivir en este espacio institucional, a encerrarnos, y lo voy a decir a lo mejor de manera como medio trágica o pesada, pero no es mi intención, a enclaustrarnos dentro de este espacio, y que el conocimiento o el aprendizaje o la educación únicamente sea exclusiva de este espacio, cuando no lo es, ¿no? Si pensamos en los términos de la formación humana al interior del aula, nos vamos a dar cuenta de detalles muy interesantes. Por ejemplo, la forma en que se distribuye el espacio. Hasta la fecha, yo sigo viendo cómo las aulas tienen todas la misma, bueno, salvo los Montessori, que hay que ser críticos también con ese tipo de educación, pero todas tienen estas hileras, ¿no? Estas filas en donde un niño está detrás de otro, y donde el maestro está justo en esto, ¿no? En este pequeño escalón, pero es un pequeño gran escalón porque tiene una función específica importantísima. Esto yo no sé, bueno, es una aula magna y demás, pero esto hasta hace poco dejó de existir en muchas escuelas, porque lo que hace esto es generar un nivel de autoridad, ¿no? Generar un nivel de voz y de mando con respecto al que está abajo. Esto tiene una función política muy importante, este escaloncito, esta especie de atrio, mucho más este. Entonces, de aquí yo veo al niño, de aquí el niño se siente observado, de aquí el niño se siente vigilado. Esto genera al interior una suerte de control. No es porque a alguien se le ocurre poner esto, ¿no? Tiene una función política importante, es el panóptico, el lugar desde el cual puedo ver todo. Y es llevar, y esto surge en la cárcel. La torre esta que vemos donde está el guardia vigilando a los presos en la cárcel es el panóptico, es el lugar donde el guardia está vigilando a todos.
y tiene el propósito de que el recluso, de que el reo se sienta observado y vigilado. Pues ese es el panóptico dentro del salón de clase. Hay una autoridad que está ahí, que está presente, que te está observando y que te está viendo, y que obviamente genera un tipo de relación humana distinto. Este tipo de dispositivos que generan conductas al interior de la clase. Eso es lo que vamos aprendiendo, ¿no? Donde hay una persona que detenta el poder, la voz y la autoridad, y hay otra persona que debe escuchar, que debe portarse bien, que debe obedecer y que debe repetir. ¿Qué más sería de Illich interesante? Cuéntanos un poco sobre esto del desarrollo y lo de la hospitalidad, parte de tu trabajo. Sí, bueno, parte de mi trabajo, aparte de hacer evidente este tipo de cosas, de la mano de Illich, era criticar que hoy en día vivimos en una era que le llaman la globalización, y que supuestamente era la apertura de las fronteras en el mundo y del encuentro de las culturas, pero que ese supuesto espacio global de interacción de personas, comunidades y culturas hoy en día está siendo amenazado por conceptos devenidos de las ciencias empresariales, decíamos, como es el concepto de desarrollo, de progreso, que impacta de una manera determinante en la vida de la gente. Voy a decirlo de otra forma. Illich se preocupaba porque América Latina no entrara en esa idea de desarrollo y de progreso, que implicaba, entre otras cosas, escolarizar a toda la sociedad, medicalizar a toda la sociedad y generar espacios urbanos como los nuestros, en donde ya no hubiese el control de los automóviles. Para decirlo en otros términos, cada cultura genera sus propios espacios de convivencia, de vida, que no caben en esta idea del progreso y del desarrollo. Entonces tenemos muchos de los espacios campesinos, rurales, o digamos el espacio no institucionalizado, en donde todavía se comparten grandes conocimientos o conocimientos, digamos, vernáculos, que no están siendo regulados por ninguna institución y que para ellos no les implica ni la menor importancia el hecho de tener un título o el hecho de ir a un hospital a nacer. Pero no por ello eso significa que estén más atrasados o menos desarrollados. ¿Por qué? Porque el ideal del desarrollo se incrusta en nuestra cabeza y nos permite ver a la gente como subdesarrollados o culturas subdesarrolladas. Hasta hace poco, y digo hasta hace poco porque ya cada vez veo menos, había niños jugando en las calles. Yo soy de una colonia, de un barrio popular allá llamada La Baja California, y en La Baja eran las 5 o 6 de la tarde y todas las calles estaban llenas de niños, ¿no? Y hasta altas horas de la noche. Pero poco a poco los niños desaparecen de las calles y sabemos también por qué. Lo comentamos hace rato. ¿Qué implica esto? Bueno, compramos una suerte de idea de niñez asociada a la tecnología, a la cultura digital y demás, que se vende bajo una idea de progreso y desarrollo, y dejamos de lado algo que para nosotros era indispensable, que era el de salir, convivir, jugar y demás. Lo pongo en un ejemplo tan claro, pero lo que voy es cómo México en particular y América Latina en general sigue siendo una gran reserva de culturas vernáculas, donde hay mucho conocimiento, donde hay
mucha vida y que la idea del desarrollo y la idea del progreso quieren impactar de tal forma que quieren acabar con ese tipo de cultura. Pongo un ejemplo. En Oaxaca, en una comunidad de la sierra, un presidente municipal bien intencionado quería pavimentar las calles, y eso para nosotros obviamente es sinónimo de algo bueno, ¿no? Pero la comunidad se opuso a tal modo que obligaron al presidente municipal y a toda su comitiva a echar para atrás el proyecto. Y la justificación de la comunidad era esto que les comentaba ahorita, que el espacio de tierra, que la tierra, el suelo, dicen ellos, es un espacio de convivencia, es un espacio de crecimiento, de educación, que se utiliza todavía en la comunidad, que al momento de urbanizarlo o de pavimentarlo, le iba a dar prioridad a los carros que a las personas. Echaron para atrás el proyecto porque para ellos la calle, para ellos el suelo, la tierra, es sinónimo de comunidad, es sinónimo de encuentro, es sinónimo de juego y es sinónimo de muchas cosas más, de fiesta. Si lo pavimentaban, se acabaría eso y terminarían pasando los carros a una gran velocidad y quién sabe qué más. Illich justo es lo que planteaba al criticar la era del desarrollo y del progreso. Cómo esta idea que justo se enarbola, ¿no?, como el gran logro de la sociedad moderna, termina impactando en la cultura de la gente y se pierde no solamente el espacio, sino se pierde también todos esos valores vernáculos, toda esa vida cultural y de comunidad que sigue muy arraigada en ese México tan profundo y que poco a poco pues no solamente se empieza a reconocer, sino que también se empieza a compartir. ¿Sirve el desarrollo? Pues por supuesto que sirve para ciertas cosas, pero también se pretende imponer como la única lógica bajo la cual se vive en la sociedad moderna, y esto no es posible. Hablamos pues con Illich de otro tipo de modernidades, o alternativas a la modernidad desarrollista o capitalista, en la cual puedan convivir otro tipo de culturas y no se imponga únicamente esta, ¿no?, la del progreso y la del desarrollo. Entonces, para Illich es muy importante reconocer esos espacios de convivencia, porque generan formación y educación que no es la que está en la escuela, que no es la que está en las aulas, sino genera otro tipo de formación que está más arraigada a la vida de una comunidad en específico. Incluso aquí tenemos los casos de los barrios. Bueno, ya no sé si hay comunidades que tengan todavía esta cultura de los jefes de cuadra, bueno, más a la periferia todavía existen, ¿no? Tal vez, no sé. En donde la propia comunidad se organizaba para sus eventos, para sus kermeses, para los ejidos, ¿no? Todavía en algunos ejidos, ¿no? Fuera de eso, no tenemos espacios de convivencia, salvo los que generamos nosotros con los compañeros o los amigos, pero ni siquiera estos espacios, como la escuela o la formación institucional, se gesta para este tipo de prácticas, ¿no? Es que está pasando, dice Illich, se va perdiendo el contacto con el otro, se va perdiendo el contacto con la persona,
se va generando otro tipo de cultura, que es una cultura mediada por roles y funciones. Un contacto con el maestro, con el taquero, con el taxista, muy acotados, que sirven para algo, sí, pero que en realidad no impactan en la formación de una persona. Entonces, yo desarrollo en la tesis de maestría aquí en UPN el concepto de la hospitalidad pedagógica, asumiendo que como pedagogo lo primero que tengo que hacer es asumirme como una persona que acompaña a otro, como una persona que está de la mano del otro como persona, y que tengo que abrirme a esos espacios de convivencia y de relación, incluso dentro del espacio institucional, incluso dentro de la escuela, pues dentro del aula. Porque si cierro yo ese contacto con el otro, únicamente empiezo a establecer relaciones funcionales, de roles. Un maestro que no le importa para nada al alumno, un conocimiento que incluso al alumno le significa o no le significa absolutamente nada, eso ya es otro cuento. Una suerte de dinámicas que se reproducen día con día y no tienen el menor impacto ni la mayor significancia. Para poder entonces cambiar este tipo de actividades o dinámicas, tenemos que empezar por reconocer al otro en su persona, ¿no? Al otro en su necesidad, al otro como el que requiere y el que necesita de un acompañamiento. Ponerle límites, decíamos, ponerle límites a esa visión institucional que nos cega o nos forma de una determinada manera. Incluso trato de llevarlo a mi vida familiar, y a veces pues es muy difícil, ¿no? Porque decíamos, los niños de hoy merecen otro trato muy distinto de lo que yo aprendí o creí que era importante. Cuando con los compañeros de trabajo sucede lo mismo, ¿no? Los espacios laborales cada vez se convierten en espacios más reducidos y más separados uno de otro. Evitar el contacto entre las personas se vuelve ahora hasta casi prioritario, ¿no? Cuando pues de lo que se trata es de generar una comunidad académica. Entonces, bueno, vaya todo este pues discurso, todo este diálogo para invitarlos a tener presente esto, ¿no? El cómo tenemos una mirada sobre el mundo, sobre las personas, que nos es heredada, que nos es construida o formada institucionalmente, que sirve para algo, pero que también tenemos esta otra manera de desarticular la institución a través de la personalización de nuestras relaciones, ¿no? Y pues aquí le dejaría para cualquier duda o comentario, ¿no? Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Qué les queda de ir? Bueno, muchas gracias.